A todos, vamos a comenzar la primera parte de nuestro segundo módulo del curso que hemos preparado para ustedes y que se divide básicamente en dos líneas de análisis particulares. La primera, que es la que vamos a trabajar hoy, son los sentidos y los usos del castigo, y acá yo les propongo que hagamos una lectura cruzada de dos de los textos que mencionan en la bibliografía. El primero es el texto de Christie, la industria del control del delito, y el segundo es el texto de David Garland, Castigo y sociedad moderna. En el caso de Garland en particular, porque más allá de los acuerdos que se puedan tener, los desacuerdos que se puedan tener, y adelanto que tengo varios desacuerdos con Garland, sobre todo cuando analiza la perspectiva del análisis de Foucault y las cosas que yo creo que le hace decir a Foucault, que Foucault no dijo en Vigilar y Castigar, el texto de Garland en definitiva permite condensar las principales posiciones teóricas, por lo menos desde la sociología o lo que él denomina el campo de la sociología del castigo, con relación a esta cuestión que nos ocupa hoy, que es el castigo, ¿no? Cómo comprender, cómo entender a qué llamamos castigar. Y en segundo lugar, ese texto de Christie, que es un clásico, La industria del control del delito, porque nos permite, sobre todo, dar una línea de fundamentación importante y una metodología de análisis importante acerca de esa relación instrumental que históricamente ha existido con respecto al uso del castigo. Es decir, vamos a concentrarnos en estos temas en esta clase de hoy, y en un segundo momento, un segundo video que voy a preparar, vamos a trabajar los principales estudios de reincidencia en América Latina, que en mi opinión, quienes tienen una posición mucho más sostenida, sistematizada, desde el punto de vista metodológico, pero también desde el punto de vista de la continuidad de esos estudios, son los expertos chilenos, ¿verdad? Y ahí esta cuestión de la reincidencia, esta cuestión de la relación entre reincidencia y rehabilitación nos va a permitir entonces avanzar finalmente acerca de lo que ha sido denominado la expulsión política de la reflexión criminológica o la perspectiva de gobernar a través del delito. Vamos a concentrarnos en esto, de modo que, adelanto, este módulo va a tener dos clases grabadas, esta es la primera, y voy a adicionar además un primer ejercicio de trabajo, sencillo, no se preocupen, que busque, digamos, de alguna manera que ustedes puedan hacer algo con lo que vamos avanzando a través del curso desde el punto de vista teórico, ¿verdad? Yo no quisiera caracterizar de forma muy general, y enfatizo con esta idea de forma muy general, qué perspectiva hay sobre el castigo, qué posiciones hay con relación a esta acción de castigar. Uno rápidamente pudiera decir que una de sus características principales es que si uno se propone hacer una historia del castigo, encontraría que hay una narrativa que es muy negativa, con relación sobre todo a los objetivos que explícitamente y los fines que explícitamente el castigo se ha propuesto como medida, como acción para combatir o para resolver algún tipo de problema. De modo que quiero enfatizar sobre esto. La historia del castigo es una historia muy negativa, ustedes lo ven, en definitiva, el proceso de reforma que se produce durante la Ilustración y los sucesivos procesos de reforma son procesos que buscan o que atienden justamente al carácter negativo en el cumplimiento, ¿no? En ese sentido, en el cumplimiento de los objetivos y los fines que históricamente el castigo se propuso, ¿no? Toda esa idea de que el uso de ciertas formas de castigo iba a resolver ciertos tipos de problemas ha sido históricamente criticada, y además esa historia ha devenido como una historia negativa. No ha habido una perspectiva, vamos a decirle así, que permita darle una positividad al alcance de los objetivos y los fines. Y esto me quiero desmarcar acá cuando digo no ha habido una perspectiva de positividad. Esto no significa que no haya producido otros efectos, pero a lo que me refiero es que desde el punto de vista de una valoración, llamémosle así, en términos de consecuencias, las consecuencias que ilustran la historia del castigo son más bien las consecuencias negativas. Fíjense ustedes que en las primeras reformas, en esta disputa entre los modelos de gestión penitenciaria, el modelo de Filadelfia y el modelo de Arbor, ambos se proponían objetivos y fines totalmente diferentes. Y si usted rastrea la historia
el devenir histórico de ambos modelos, ustedes van a ver que ambos modelos son relatados en una perspectiva histórica en un sentido negativo en tanto y en cuanto justamente no cumplen los objetivos y los fines para los cuales supuestamente ellos habían sido armados, habían sido ejecutados, habían sido promocionados, ¿sí? El otro problema que tiene que ver con este carácter, digamos, de historia negativa del castigo en cuanto a sus objetivos y sus fines, es que esta negatividad siempre ha estado puesta en un sentido condicional, es decir, hay una historia negativa del castigo, pero no porque el castigo en sí mismo no cumpla ninguna función o porque el castigo en sí mismo deba ser desechado como una práctica, sino que se lo ha presentado cuando ha fracasado, se lo presenta aún hoy cuando fracasa, y me adelanto con esto, en líneas generales se ha considerado siempre que el castigo fracasa cuando no corta el desarrollo del delito, en primer lugar, y cuando no corta, en segundo lugar, el desarrollo de la trayectoria delictiva de aquellos que ya han sido prisionizados o ya han sido hechos prisioneros, ¿verdad? No quiero inventar ninguna palabra extravagante. Cuando esto pasa, es decir, cuando se dice, bueno, esta modalidad de castigo, esta forma de castigo no ha cumplido con sus objetivos y los fines que se propone, los fines de la reforma moral, los fines de la corrección de la conducta, los fines de la rehabilitación para el discurso actual, se dice que en definitiva eso no ha sido cumplido, entre otras cosas, sin lugar a dudas, y estas otras cosas abarcan no solo las voluntades políticas y presupuestales desde el punto de vista económico, sino que no han sido cumplidos porque no ha habido la consolidación de un proceso técnico altamente estandarizado. Esto significa que ustedes tienen que ir pensando este planteamiento que estoy haciendo en paralelo con la historia que veníamos relatando. Una vez que se constituye un ámbito profesional de trabajo técnico dentro de las prisiones, este ámbito de trabajo técnico que además se manifiesta a sí mismo en sus conversaciones con la justicia penal como una voz de autoridad, de sapiencia fundada en la idea de la ciencia, siempre va a estar, digamos, como un guardián de estos problemas y va a decir, bueno, no es que el castigo como práctica no sirva, sino que no ha sido organizado desde el punto de vista técnico. Entonces, para que el castigo como práctica, como acción sobre las inconductas tenga un resultado, bueno, hay que darle una resolución, hay que darle un formato técnico y este formato técnico y esta resolución tiene que cumplir determinados pasos para que efectivamente se pueda dar. Yo recuerdo, hay un artículo de unos autores uruguayos que analizan una experiencia que hubo en los primeros años de la década de los 2000 en un centro muy pequeño que hubo en el Uruguay, que nunca tuvo más de 110 prisioneros, donde ellos plantean que el problema de los programas de rehabilitación de ese centro era su integridad. Y cuando hacían referencia a su integridad, hacían referencia a esto que estoy señalando, ¿no? Que no estaban presentados, no estaban organizados, no estaban ejecutados desde un punto de vista y con contenidos absolutamente técnicos, ¿sí? Estaba presentado de una manera muy azarosa, de una manera muy desintegrada, de una manera muy autonomizada, lo cual impedía hacer, digamos, sinergia entre unos programas y otros para conseguir en definitiva los objetivos y los fines que este centro, que se llamaba además Centro Nacional de Rehabilitación, se había propuesto explícitamente. Este proceso de presentación negativa de la historia del castigo, estos problemas que han estado relacionados con quienes deben participar en la organización formal y la ejecución formal del castigo, ha ido contribuyendo, si ustedes quieren, a la desocialización, ¿no?, de los fundamentos históricos y de los fundamentos políticos que las formas del castigo ha tenido. Es decir, este proceso histórico negativo, el desarrollo del castigo en nuestras sociedades no puede ser comprendido si no se observan, si no se analizan específicamente cualesquiera de sus mutaciones, teniendo como suelo firme en el análisis los fundamentos históricos y los fundamentos políticos que le dieron
lugar o que sostuvieron esas mutaciones y esas transformaciones. Lo hemos visto en las clases anteriores cuando presentamos los primeros movimientos de reforma en nuestros países y lo veremos cuando presentemos la reforma en concreto en los 3 países que hemos elegido, Argentina, Chile y Uruguay, y hagamos un repaso sobre la reforma nicaragüense, ¿verdad? Pero la historia negativa del castigo ha contribuido enormemente a desocializar estos fundamentos históricos y políticos, que son los que en definitiva, en mi opinión, desde mi perspectiva, Garland no lo acepta así, o por lo menos no lo acepta solamente así, son los que nos permiten comprender las dinámicas más importantes en las formas específicas de materialización del castigo en nuestras sociedades. Este proceso negativo, también este proceso de historia negativa del castigo, también ha estado, digamos, acompañado, y si ustedes quieren, ha estado matizado por un conjunto de formalizaciones y naturalizaciones de procedimientos que va haciendo que se genere un área de trabajo, y ahora voy a intentar explicarme un poco mejor, donde no haya ningún tipo de análisis, no haya ningún tipo de analítica posible. A ver, cuando uno está dirigiendo una prisión, cuando estamos en la parte de la gestión misma de la prisión, hay todo un conjunto de procedimientos altamente formalizados, si ustedes quieren burocratizados, que terminan como naturalizándose. El procedimiento de recepción, el procedimiento de ubicación de los prisioneros, el procedimiento de sanciones a los prisioneros, tiene toda una formalización, una naturalización que impide cualquier tipo de interrogación sobre ellos en tanto parte del proceso del castigo. Es decir, se los aísla como si ellos no tuviesen nada que ver con el proceso de la práctica de castigo y se dice, no, estos son problemas administrativos y por tanto no debemos entrar en el análisis de estas modalidades de trabajo porque lo que está en consideración acá es el castigo. Yo recuerdo, en el caso que me tocó vivir muchas veces, los procedimientos parecerían como fuertemente custodiados por ese ámbito, que es el ámbito de los funcionarios penitenciarios, donde ellos no veían la relación que había entre las características y la formalización de esos procedimientos y la naturalización de esos procedimientos con la forma castigo que se estaba ejecutando. Para que ustedes tengan una idea, un ejemplo bien sencillo que me viene ahora a la memoria. En los primeros momentos de Punta de Rieles, uno de los procedimientos altamente formalizados y altamente naturalizados era que los prisioneros debían andar siempre custodiados, ¿no? Punta de Rieles no era una prisión que no tuviese, cuando nosotros asumimos la dirección de Punta de Rieles, creo que fue en el año 2012 o 2014, ya me olvidé cuándo fue que asumí Punta de Rieles. Punta de Rieles tenía algunos emprendimientos productivos, de modo que los prisioneros debían ser trasladados de sus lugares de alojamiento hacia los lugares de trabajo, ¿no? Este proceso de conducción estaba altamente formalizado y esa formalización del procedimiento era natural, es decir, natural en el sentido de que había quedado como parte del escenario, ¿no? Nadie se interrogaba de por qué. Recuerdo que una de las primeras cuestiones que nosotros trabajamos es ¿por qué tienen que ir formados como si fueran, digamos, un pequeño pelotón militar, una agrupación militar, una escuadra militar? Si ellos saben caminar solos, no hay necesidad de andarlos custodiando. La escena que a uno les retornaba, por lo menos que a mí me retornaba, y no se olviden ustedes que Punta de Rieles tiene en ese sentido un carácter simbólico muy importante, al cual yo le doy mucha importancia también, y le di mucha importancia, es que había sido un cuartel militar y además había sido una prisión política, es decir, cuando visualizaba ese procedimiento de traslado de los prisioneros de sus lugares de alojamiento a sus lugares de trabajo, lo que me faltaba para completar el escenario que simbólicamente se estaba armando, más allá de las intenciones que no tenían los funcionarios penitenciarios, porque no estoy diciendo que esa fuera su intención, era una marcha militar de fondo, ¿verdad? Que trasladara en el orden, la disciplina.
introdujimos la primera interrogación con relación a esa formalización y a esa naturalización de procedimientos. ¿Y por qué tienen que ir formados? ¿Y por qué tienen que ir custodiados todo el tiempo? No, por un problema de seguridad. Pues bien, pensemos de qué manera podemos instalar un mecanismo de seguridad, de control, evidentemente, que es lógico que deba existir dentro de un centro de privación de libertad, que no tenga esta misma forma y que de alguna manera empiece a transmitir simbólicamente tanto a los funcionarios como a los prisioneros que la modalidad de la práctica de gestión penitenciaria que se está iniciando es una modalidad diferente. Y ahí empezamos con algunos cambios y empezamos además con una especie de enunciado que costó mucho trabajo que se pudiera entender, y es que Punta de Rieles, por sus características espaciales, cualquiera podía ver cualquier cosa desde cualquier lugar, es decir, era una suerte de ataque a la idea panóptica, ¿verdad? Ustedes recuerdan que la idea panóptica implica un nivel de centralización y de transparencia de la vigilancia muy importante, y nosotros lo que hicimos fue romper esa idea panóptica y decir, no, el espacio mismo, las características del lugar permiten que cualquiera pueda ver cualquier cosa desde cualquier lugar, es decir, darle el máximo de transparencia a los movimientos durante los recorridos por la unidad penitenciaria sin que esto se constituyera en una reproducción automática de los movimientos típicos de la forma de castigo, de la forma de administración penitenciaria que nosotros queríamos transformar, ¿sí? Ese es un ejemplo que se me ocurre ahora que es bien sencillo con relación a esta cuestión de la formalización y la naturalización de los procedimientos. Si ustedes quieren, un segundo ejemplo está vinculado a la cuestión de las requisas, ¿no? Sobre todo cuando se producen las requisas de los visitantes. Allí también hay toda una formalización y un registro procedimental de estas requisas que hace como si funcionaran autónomamente de la práctica de castigo o de la modalidad formal de la práctica de castigo que está implícita en la privación de libertad, ¿verdad? Y esto no se discutía, porque también era un problema de seguridad. Bueno, vamos a transformar esto también. Ingresemos entonces otro conjunto de procedimientos, otro conjunto de principios vinculados también a cuestiones de seguridad, pero que no están asociados a esta forma histórica de la práctica del castigo que está vinculado a la falta de respeto a los derechos de los prisioneros y de los derechos de sus visitantes. Ese fue otro problema también que produjo, si ustedes quieren, una suerte de pequeña revolución en la gestión penitenciaria de aquella unidad. En la misma medida en que esta historia del castigo ha sido una historia negativa, en el sentido de que no cumple con sus objetivos y sus fines, se ha ido produciendo una suerte de deslegitimación y de descreimiento, si ustedes quieren, o, para ser un poco más amable, todo el ámbito de la eficacia penitenciaria, de la efectividad de la prisión como medida de castigo, que es en definitiva lo que es, fue ganando un signo negativo también, es decir, la prisión no sirve, ¿no? La prisión no cumple los objetivos que ella debía cumplir. Y en ese mismo proceso en el cual la racionalidad y la eficacia penitenciaria comienza a ser cuestionada, este cuestionamiento también impacta de alguna forma en los procesos de reconocimiento de los propios funcionarios. Es decir, los propios funcionarios dejan paulatinamente de pensarse como funcionarios capacitados, como funcionarios formados por una actividad tan especial como es la actividad de gestión penitenciaria, si empiezan a pensar las diferentes problemáticas de la vida cotidiana de una prisión con términos de sentido común. Y esto, evidentemente, lo dije la vez pasada, cuando nos presentamos en los otros materiales, esto evidentemente le abre la puerta a todas las ideas vinculadas al sentido común que nosotros sabemos que proliferan en la vida social en general de nuestras sociedades, por decirlo de alguna manera coloquial. Esto mismo, es decir, este mismo proceso de conformación del ámbito ocupado por los funcionarios penitenciarios, ¿sí? Este grado de autonomía
que van ganando no solo este ámbito, sus formalizaciones y sus procedimientos, este ámbito penitenciario que se fue generando como ámbito laboral, como un ámbito de trabajo específico, fue ganando la forma profesionista, vamos a decirle así, ¿no? La profesión de funcionario penitenciario empezó a institucionalizarse en la misma medida en que la prisión iba mutando, en la misma medida en que la prisión iba cambiando, y este proceso de institucionalización de la función penitenciaria contribuyó de alguna forma, y creo que la forma fundamental, el medio, el vehículo a través del cual esto fue posible, es el monopolio de la información y el monopolio de los procesos comunicacionales con el afuera, ¿no? Es decir, en la misma medida en que se fue creando un campo de trabajo profesional y profesionalizado de los funcionarios penitenciarios, se contribuyó, y no estoy diciendo que esa sea la intención de los funcionarios penitenciarios, esto es un efecto que naturalmente se va produciendo en la misma medida en que se institucionalizan ciertas profesiones, empezó a producir un efecto de tergiversación, si ustedes quieren, de todo el abanico de significantes sociales que el castigo en sí mismo tiene. Es decir, el castigo empezó a ser reducido en sus procesos de significación social y empezó a quedar acotado a lo que se entendía por parte del funcionariado penitenciario. Este proceso, digamos, de achicamiento, de limitación de los contenidos y de los significantes sociales del castigo, y el monopolio comunicacional que se establece a partir de la creación de este ámbito profesional con la sociedad por parte de los funcionarios penitenciarios, fue de alguna manera limitando la comprensión del castigo a dos dimensiones que yo creo que todavía hoy en día permanecen con mucha fuerza. Yo les llamo a esto la reducción disciplinaria de la comprensión del castigo, es decir, la dimensión disciplinaria es la más importante en el proceso de castigo, y voy a dar algún ejemplo para que esto se entienda, y la dimensión securitaria de la privación de libertad, lo más importante, que está enganchado con la disciplina. Es decir, la efectividad de la disciplina, la efectividad del mantenimiento de la disciplina no está vinculado con la efectividad de los objetivos y los fines del castigo, sino con la efectividad de la seguridad, es decir, de la seguridad en el sentido de que se cumpla una serie de condiciones que a simple vista transmitan que hay un orden y que no hay ningún tipo de alteración. Hay una suerte de desconexión de llamémosla así, de la máquina disciplinaria con los objetivos y los fines del castigo como práctica, y se la conecta con una cuestión securitaria que hasta el día de hoy está presente. Esto condujo inevitablemente, no necesariamente, inevitablemente, a un proceso de limitación de posibles interrogantes. Voy a dar un ejemplo bien sencillo. Primero, con relación a la reducción que se hace a la cuestión disciplinaria, y segundo, con relación a la cuestión securitaria. Con relación a la cuestión disciplinaria, yo recuerdo cuando trabajaba en lo que sería la Procuración Penitenciaria de ustedes, en caso nuestro, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, una de las cosas que más, lo aprendí con la gente de la Procuración, no es algo que yo haya inventado, una de las cosas que siempre preguntaba, que me ayudaba mucho a comprender así a golpe de vista, ¿no?, que era lo que estaba pasando en la prisión, era comparar la población de la unidad que fuera que estuviese visitando con la población de esa misma unidad que estuviese sometida a castigos disciplinarios, ¿no? Entonces, evidentemente, esto que lo había aprendido cuando estaba, vamos a llamarle así, del lado de la defensa de los derechos humanos, suponiendo que en algún momento no lo haya estado, cosa que no lo creo, cuando entro a dirigir la unidad de Punta del Rieles, una de las primeras cosas que pedimos y que analizamos y que discutimos con fuerza, les voy a dar el ejemplo ahora mismo, es la cuestión de las sanciones, es decir, cuántos de los prisioneros que estaban en Punta del Rieles estaban sancionados. Y ahí recuerdo que las cifras eran muy altas, el nivel de sanciones en Punta del Rieles era elevadísimo,
Y aquello parecía como un contrasentido, porque en un lugar con las características, vamos a decirle así, geográficas de Punta de Rieles, para los que no la conocen, Punta de Rieles tiene más el formato de un campus, ¿no? Un campus pobre, un campus de América Latina, pero campus al fin. No se ajustaba a aquella geografía tan laxa, tan natural, tan transparente, con el volumen de sanciones tan importantes que había. Y preguntamos cuáles son los motivos de las sanciones, cuáles mayoritariamente las conductas que supuestamente llevan a que hayan más sanciones. Y encontramos que una de las conductas que más se sancionaba era el mantenimiento de relaciones sexuales en los baños durante los días de visita. En Punta de Rieles había día de visitas, hay día de visita los días miércoles, ahora estoy jugando a memoria, viernes, sábado y domingo. Es como muy generoso el sistema de visita. Esto es generoso en un sentido comparativo con otras unidades, ¿verdad? No creo que sea generoso, aunque evidentemente lo es, pero lo preferible sería que uno pudiera ver a sus familiares todos los días, ¿verdad? Tan privado de libertad, y el sistema de visitas era bastante amplio, vamos a decirlo así, más que generoso. Y esto da lugar a que durante los procesos de visita los prisioneros, que además el otro problema que estaba implícito en esto es que el número de piezas que había para el mantenimiento de lo que se denomina de una manera muy grosera, en mi opinión, visitas íntimas o visitas conjugales, era muy reducido. Recuerdo que en esa época habían, creo que 3 habitaciones nada más. Punta de Rieles tenía en ese momento 619 prisioneros, saquen la cuenta, se tocaba una vez al año con suerte y viento a favor. Y como el amor no es algo, el amor o el deseo no es algo que se pueda, digamos, agendar, en el sentido de hacerlo esperar, muchas veces lo que sucedía es que los prisioneros tenían relaciones sexuales en el baño, en los baños de los salones de visita. Entonces ahí rápidamente se recuperaba, digamos, una línea disciplinaria, que es una línea disciplinaria, si ustedes quieren, moralista, y con esto, por favor, que nadie piense que yo estoy diciendo que estoy de acuerdo con que esto pase. Estoy analizando el argumento de la línea que conduce a la sanción disciplinaria, de que era una inmoralidad de que tuvieran relaciones sexuales en los baños de los salones de visita, sin analizar, o dejando fuera de cualquier análisis que la realidad concreta de la unidad era que tenía exclusivamente 3 lugares para tener relaciones sexuales. Imaginen ustedes en el afuera cómo sería el asunto si efectivamente la ciudad en la cual ustedes habitan, en la cual ustedes viven, en la cual ustedes se relacionan, tuviera exclusivamente 3 lugares o 3.000 lugares, suponiendo una ciudad de 3 millones de habitantes o de 1,5 millones de habitantes, 3 o 300 lugares para tener relaciones sexuales. La gente inventaría. Bueno, los prisioneros hicieron exactamente lo mismo, hacían exactamente lo mismo. ¿Cómo hacer para enfrentar esta cuestión, que no es una cuestión disciplinaria, pero ha sido convertida por la entrada de una línea de juicio moral en una cuestión disciplinaria que desembocaba en que más del 60% de las sanciones disciplinarias estuvieran vinculadas con estos hechos? Muy bien, dijimos nosotros, podemos hacer 2 cosas. La primera de ellas es mandar un nunca sé, y acá hubo algo de voluntarismo en un sentido muy romántico de la palabra, si ustedes quieren, es decir, y esto no fue una idea mía, fue una idea de Parodia, el actual director de Punta de Rieles: señores, a partir de hoy el amor no se sanciona, el amor se problematiza, es decir, vamos a problematizar con estos hombres en qué condiciones ellos deben practicar el amor. Y a partir de esa discusión de en qué condiciones debe practicar el amor, empezar a construir los lugares donde efectivamente ellos puedan practicar el amor. Y esto fue como desmontando, digamos, el peso fuerte de esta línea moralista que convertía una conducta que en otras circunstancias no sería vista como inmoral en un problema disciplinario. Es decir, ahí uno engancha una vez más un proceso de intervención con los objetivos y los fines que nos habíamos propuesto nosotros a la hora de empezar a mutar
el concepto de castigo a partir de la gestión que veníamos realizando como equipo de dirección, que tuviera como norte la dignidad de estos hombres, los derechos de estos hombres y el aprendizaje de esas formas de dignidad de tratamiento, de esas formas de derecho. Ese es un primer ejemplo, ¿verdad? En este mismo sentido, en este proceso que habíamos descrito, de que en la misma medida en que se va conformando el ámbito penitenciario, se van limitando las posibles interrogantes que se pueden hacer. Recuerdo, y este es un caso ya de los psicólogos, una junta, y para que ustedes vean que no es solamente que el campo profesional de los funcionarios penitenciarios produce las limitaciones a cualquier interrogación por parte de las acciones de los funcionarios más dedicados a la custodia. Los funcionarios técnicos también producen esto. Recuerdo una sesión muy particular de una junta, es una junta que se hacía para analizar informes de libertades anticipadas, solicitudes de salidas y demás, donde el equipo de psicólogos del Instituto Nacional de Criminología había valorado en concreto a una persona como una persona inmadura psicoafectivamente. La persona que está haciendo este juicio sabe perfectamente que en ese momento yo era docente de Facultad de Psicología, yo trabajé 20 y pocos años en Facultad de Psicología de la Universidad de la República, y yo siempre dije que no estaba así como psicólogo, ¿no? Lo cual no quiere decir que negara mi condición de psicólogo, sino que yo estaba así como director y por tanto me iba a comportar como se comporta un director, es decir, no sabiendo nada de psicología, no siendo un experto o un conocedor de las prácticas psicológicas, y pedí que me explicara qué cosa es la madurez psicoafectiva. Acá en realidad hice trampa, porque estaba detrás mío el espíritu burlón de Michel Foucault con aquello que habíamos comentado acerca de los discursos ubuescos, ¿no? Yo recuerdo que lo que se me ocurrió decirle es, a ver, yo tengo 2 divorcios, tengo madurez psicoafectiva, entonces mi segundo, que es mucho más inteligente que yo, el que es el actual director de Punta del Rieles, dijo, no, yo le voy a cambiar la pregunta. Dígame, ¿en qué medida la salida puede ayudar a mejorar la inmadurez psicoafectiva? Es decir, metió la interrogante en un campo donde parecería que no se podía hacer ningún interrogante, porque estaba hablando un ámbito profesional altamente profesionalizado, con una jerga además que prácticamente dejaba por fuera de la comprensión de lo que se hablaba al resto de las personas que estaban presentes en esta junta de traslado. De modo que quiero reafirmar esto, ¿no? La dimensión profesionista del ámbito penitenciario contribuyó fuertemente a la tergiversación de los significados sociales vía monopolio comunicacional de los procesos que se daban dentro de las unidades, y empezó, como un efecto de este proceso de reducción, de tergiversación y de monopolización comunicacional, a reducir toda comprensión de los objetivos del castigo, de los fines del castigo, a la cuestión disciplinaria y a la cuestión securitaria. Esto, en definitiva, hacía que cualquier pregunta que estuviese por fuera de estas reglas no fuera posible realizarlas. ¿Por qué, por ejemplo, cuando uno ingresa a una prisión, por lo menos eso pasa en el Uruguay, y uno ve tantas posibilidades de trabajo y uno pregunta, ¿y por qué no hay más gente trabajando acá? Te dicen, porque tenemos pocos funcionarios, lo cual es cierto. Una de las características principales de las prisiones en América Latina, no estoy diciendo que sea el caso argentino, creo que ustedes tienen una ventaja comparativa importante con relación a nosotros, por lo menos con relación a nosotros los uruguayos, es el bajo volumen, el bajo número de funcionarios penitenciarios en comparación con el alto número de prisioneros que hay en las unidades penitenciarias. Y una de las cuestiones que te dicen, no se puede tener más gente trabajando por un problema de seguridad, o no se los puede enviar a trabajar porque están sancionados. Es decir, otra vez, la lógica disciplinaria y la lógica securitaria aparece como bloqueando los supuestos objetivos y fines del castigo, que supuestamente, por lo que está escrito en las dimensiones institucionales
de los sistemas penales es para un proceso de resocialización, de aprendizaje, de rehabilitación, de corrección, en fin, como ustedes lo quieran llamar, estas modalidades de reducción de los significados sociales del castigo inmediatamente, ¿sí?, vienen a obturar la posibilidad de que se hagan otro tipo de interrogación. Yo recuerdo una de las últimas cosas que vi, y esto lo voy a tratar con más detalles cuando entremos en la parte final del curso, es que apareció en la prensa unas fotografías de unos prisioneros en la unidad más importante del país, la unidad número 4, conocida como CONCAR. Apareció en Facebook una foto de los prisioneros dentro de una piscina, de estas piscinas estructurales que se compran para los niños. Fue un escándalo terrible. La denuncia llegó a la asesoría del ministro, inmediatamente llamadas telefónicas, ¿cómo es posible que tengan una piscina? Claro, ¿cuál es el problema de que tengan una piscina si la piscina había sido autorizada? ¿Sí? El problema es que en el imaginario, en uno de los imaginarios sociales con relación al castigo, la piscina no tiene por qué estar. Yo recuerdo cuando presentaba en Facultad de Psicología muchas fotografías y videos que había tomado en las diferentes prisiones del Uruguay. Una de las preguntas más sistemáticas que me hacían los estudiantes eran: ¿pero y cómo? ¿Tienen televisión? ¿Y tienen PlayStation? ¿Y tienen esto? Como si la idea de castigo estuviese asociada todo el tiempo a la idea de privación. Es decir, sobre la privación de libertad, que es el castigo, se le adicionaba entonces un sentido, un significante que estaba claramente asociado al aumento de las privaciones, ¿verdad? Cuando uno ve todo el escenario al cual nos condujo estas concepciones, puede entender entonces cómo fue posible sostener durante tanto tiempo, y cómo es posible aún hoy en día sostener durante tanto tiempo ciertos sentidos del castigo que, aunque no vayan directamente relacionados con los objetivos institucionales y con los fines institucionales propuestos, tienen más solidez y tienen más pesos que los que están planteados como parte de los programas de las políticas de los sistemas penales. Este proceso, ¿verdad?, este proceso de creación del ámbito profesional, penitenciario, este proceso de monopolización de la comunicación, este proceso de achicamiento, de reducción disciplinaria y securitaria de la privación de libertad, este proceso de limitar cualquier tipo posible de interrogantes, porque todas las preguntas se respondían siempre en los mismos términos, en términos de problemas de seguridad o en términos de problemas de disciplina, fue dando lugar también a lo que pudiéramos llamar, siguiendo a Michel Foucault, la constitución de un sistema de producción específico de la verdad penitenciaria como argumento de autoridad. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. Sé que hay abogados entre los compañeros del curso, hay algo que se dice en el mundo del derecho que es el fruto del árbol envenenado, ¿no? Es una expresión que se utiliza en el mundo del derecho y que en el mundo del derecho penal y en el mundo de la investigación de las violaciones a derechos es un dicho muy importante, ¿no? Voy a dar el ejemplo de cómo se fue instituyendo, es decir, hacia dónde nos condujo este proceso de institucionalización del proceso de la verdad penitenciaria como un argumento de autoridad. Cuando uno trabaja en el campo de los derechos humanos, recibe de manera, digamos, no legal, vamos a decirlo así, noticias acerca de lo que pasa dentro de las prisiones. En mi caso, por ejemplo, prácticamente todos los prisioneros de las unidades que yo visitaba, y eran cerca de 8, las unidades que estaban a mi cargo cuando trabajaba en el comisionado parlamentario, tenían mi número de celular. De modo que pudieran tener un medio de comunicación inmediato ante cualquier experiencia de violación de derechos, a sus derechos humanos, valga la redundancia, ¿no? Muchas veces nosotros, entonces, a partir de estas denuncias que realizaban anónimamente o no los prisioneros, anónimamente o no sus familiares, anónimamente o no otras personas vinculadas a ellos, organizaciones y demás,
librábamos oficios al Ministerio del Interior para que respondieran con relación a la denuncia que se estaba realizando. Y el proceso de investigación lo realizaba ¿quién? El propio sistema penitenciario, con lo cual se reactivaba esto el fruto del árbol envenenado, porque generalmente lo que aparecía como dominando este escenario era el escenario de la verdad penitenciaria. Es decir, este proceso de investigación se realizaba íntegramente por funcionarios del sistema penitenciario que de una manera u otra, y no estoy diciendo que fueran corruptos, son las reglas del procedimiento de producción de verdad en esta institución, terminaban, digamos, descalificando las denuncias de los prisioneros, sobre sus familiares, sobre las organizaciones vinculadas a los prisioneros, y manteniendo como verdad penitenciaria y con un argumento de autoridad muy importante lo que las autoridades habían definido como lo que había pasado. Creo que ustedes tienen varias experiencias. Hay un material fílmico que vi que creo que se llama 53, que está relacionado con un motín en una prisión argentina, o si ustedes quieren, el otro ejemplo que se me ocurre, que capaz que es el mismo, y lo estoy confundiendo, es el motín de los colchones, que dio lugar a muchas investigaciones y que dio lugar increíblemente a un proceso de sanciones bastante importante sobre los prisioneros. Pero si ustedes quieren, ejemplos de esto hay en la filmografía vinculada a la cuestión penitenciaria, miles. Se me ocurre, entre otros, Carandirú, por ejemplo, donde todo el proceso de la historia de lo que pasó a partir del motín en Carandirú termina convalidando una verdad penitenciaria que era inapelable como argumento de autoridad. En este proceso histórico, el castigo siempre ha estado, digamos, asociado por sus objetivos y por sus fines a otros conceptos, ¿verdad? El concepto madre, digamos, el concepto que aún hoy permanece con fuerza, no es que sea el primero, pero es el que más fuerza ha tenido, es el concepto de rehabilitación, ¿no? En mi opinión, desde mi perspectiva de trabajo, el concepto de rehabilitación le otorgó a lo largo de todo el siglo XX, y aún hoy todavía de alguna manera lo sigue haciendo, una racionalidad específica a las funciones del castigo. Esta racionalidad está vinculada alternativamente, ¿sí? Después, cuando veamos en la segunda parte a qué llamamos rehabilitación, vamos a hacer una entrada mucho más específica, pero en mi opinión esta racionalidad específica a las funciones del castigo va a estar más vinculada a las, digamos, dimensiones políticas de los sistemas penales que a cualquier otra concepción que uno pueda encontrar en la propia historia del desarrollo de las diferentes reformas penitenciarias. Hay una historia con relación al mundo del castigo, una historia del castigo que en el caso de nuestros países llega a posteriori, pero en el caso de los países de los denominados primer mundo, estoy pensando en Estados Unidos, en Inglaterra, y acá estoy siguiendo la referencia de Garland, pero no es el único que lo plantea, Christie lo había planteado anteriormente también, Pavarini también. Todo el mundo sabe que sobre la década de los años 70, 80, Vigilar y Castigar es un texto de esa época también, es una época donde todas las evidencias de los fracasos de las reformas penitenciarias que dieron lugar, digamos, a los procesos de modelación de nuestras, digamos, folclóricas reformas, primeras reformas penitenciarias, alcanzaron un nivel de deslegitimación de prácticas y de discursos importante, ¿no? Siempre se dice que el hito de este proceso de resquebrajamiento es el texto de Martinson, el Nothing Works, el Nada Funciona. Lo cierto es que, más allá de la veracidad de este trabajo como hito o no, lo cierto es que estos años metieron a todo el sistema penitenciario. Cuando digo todo el sistema penitenciario me estoy refiriendo exclusivamente al sistema que tiene que ver con las prisiones, en una importante crisis de autodefiniciones institucionales. Es decir, ¿para qué estoy? ¿Cuál es mi función? ¿Cuáles son los objetivos de mi trabajo? ¿Cuál es la legitimidad de mi trabajo? Y demás. En el caso de nuestros países, lamentablemente, estos fueron los años
donde no había una crisis de autodefiniciones, lo que había era lisa y llanamente el ejercicio de las prácticas de terrorismo de Estado que dio lugar al inmenso volumen de desapariciones en el caso de Argentina, de asesinatos en el caso de Chile y de detenciones en el caso del Uruguay. Uruguay, comparativamente con los países del Cono Sur, es el país que más personas tuvo detenida en algún momento durante todo el proceso de duración de la dictadura que el resto de los países de América Latina, incluyendo Brasil, ¿verdad? Que fue uno de los países donde casi, señalan los cientistas sociales, se llegó a un modelo de totalitarismo, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Este proceso, digamos, de crisis de autodefiniciones produjo en el primer mundo, no en el nuestro va a producir otras cosas relacionadas, pero lo voy a desarrollar en 2 minutos, produjo en el primer mundo un retorno del vértice, lo que yo denomino el vértice securitario, como el vértice fundamental y organizador y la evidencia fundamental de la eficacia penitenciaria. Es decir, una unidad penitenciaria es eficaz, una unidad penitenciaria es eficaz y está bien organizada, sí y solo sí cumple con las reglas de la seguridad. Y cuando uno dice cumple con las reglas de la seguridad, significa que no hay violaciones a ninguno de los procedimientos de seguridad que den lugar, por ejemplo, a la entrada de productos o de objetos que no estén permitidos, o que no se produzcan incidentes graves, o que no se produzcan fugas, o que no se produzcan motines. Es decir, este es el periodo, es decir, que siembra las bases de lo que hoy nosotros conocemos como, y que se viene, y voy a describirlo en el segundo video que está a punto de ser preparado para nuestro curso, es el periodo en que empiezan a concebirse lo que se conoce hoy como las prisiones supermax, las prisiones de supermáxima seguridad, que adelanto, de alguna manera, vienen en alianza con este vértice securitario a reactivar el principio de la disuasión como línea central de la comprensión del castigo, ¿verdad? Voy a dar algunos ejemplos concretos de cómo esto se ve en la reforma uruguaya, más allá de que esto no invalida el resto, los ejemplos que dé, no invalida el resto de las cosas que también se realizan. Según Garland, y acá voy a leer una cita específicamente de él, todo este periodo hasta el periodo de emergencia, de crisis y de autodefiniciones de los sistemas prisionales en el primer mundo, fue un periodo de ciencia normal que funcionaba conforme a axiomas, es decir, a cuestiones que no son discutidos, a problemas establecidos de forma autoritaria, donde solo faltaban desarrollar detalles y afinar la máquina institucional. Sin embargo, dice Garland, ahora que los penitenciaristas han perdido la fe en el proyecto institucional y se han vuelto más críticos y reflexivos, comienzan a revalorar los axiomas que fundamentan el castigo. En esta tarea, la historia y la teoría sociales han demostrado ser más útiles que la ciencia penitenciaria y serán cada vez más las formas usuales de investigación, dice Garland, ¿verdad? ¿Por qué introduje esta cita de Garland? Porque, una vez más, creo que estamos en uno de esos momentos en que es posible interrogar el ámbito penitenciario desde perspectivas que no son las perspectivas del ámbito penitenciario, sin desconocer las especificidades de este ámbito, para poder crear condiciones que lo transformen. Porque de lo contrario, y esto es algo que generalmente pasa en los analistas de los ámbitos penitenciarios, se produce, si ustedes quieren, una suerte de autonomización y encapsulamiento de las reflexiones sobre el ámbito penitenciario sin ningún tipo de contacto. Esto es, investigaciones que son altamente teorizadas y teorizables, pero que no tienen ningún contacto con la realidad. Yo les llamo a esto investigaciones de francotiradores, ¿sí? Yo creo que en realidad la tarea más importante que pudieran tener hoy aquellos que se dedican a la historia y la teoría social y que están preocupados por los problemas de lo que históricamente han sido las preocupaciones de lo que se llama la ciencia penitenciaria, deberían estar más abocados al análisis empírico concreto de lo que sucede
en estos ámbitos donde se desarrolla esta supuesta ciencia penitenciaria, para entonces aportar ideas y aportar interrogantes que permitan, en definitiva, transformar lo que allí sucede. Hay 4 perspectivas, dice Garland. Perdón, estoy medio resfriado. Hay 4 perspectivas, dice Garland, que son las que dominan el escenario teórico de la sociología del castigo, ¿no? Son los que él trabaja en Castigo y Sociedad Moderna, y que yo no voy a trabajar exhaustivamente con ustedes porque considero que son lo suficientemente preparados como para entender, mediante la lectura del texto de Garland, lo que éste dice, ¿no? Pero resumo, las 4 perspectivas: la perspectiva de Durkheim, donde plantea que para Durkheim el castigo es una preocupación en tanto le interesa abordar las raíces morales y sociológicas del castigo y los efectos que éste tiene sobre las reglas de la solidaridad. Allí Garland hace algunas apreciaciones, en mi opinión, bastante discutibles con relación a la validez de los argumentos de Durkheim. No me estoy refiriendo a la validez de las interrogantes de Durkheim, sino a los argumentos de Durkheim. Y de alguna manera propone una serie de rescate de ideas para seguir reflexionando sobre el castigo. Yo no las comparto porque creo que el rescate de ciertas ideas conduce necesariamente a la adopción de las reglas de funcionamiento teórico del pensamiento durkheimiano, pero es la propuesta de Garland y se las planteo a ustedes porque así está establecido en el texto, ¿verdad? Una segunda línea de análisis, que son los que él denomina los análisis marxistas, en tanto y en cuanto no hay un solo autor que esté vinculado a esto, por más que en los últimos tiempos siempre se identifica más a Pavarini y a Melosi como los abanderados, digamos, contemporáneos de esta perspectiva marxista, donde establecen claramente los diferentes estudios de análisis marxista que presenta Garland en particular, no son los únicos, pero son los más conocidos, la relación que hay entre las transformaciones en el modo de producción y el desarrollo penal, ¿no? Ahí ustedes van a encontrar todo el material que ustedes quieran. Yo recomiendo particularmente Cárcel y Fábrica, creo que nos ayuda. Estamos mucho más cerca nosotros en América Latina de Cárcel y Fábrica de lo que nosotros pudiéramos pensar, ¿verdad? Por las mismas características del desarrollo de Italia, y no estoy diciendo que seamos iguales a Italia, pero tenemos algunos puntos históricos en común que hacen que incluso nuestros sistemas de funcionamiento penal se parezcan en su historia, tengan algunos puntos de contacto. La tercera línea teórica es la línea teórica de Michel Foucault. Yo no creo que Michel Foucault en Vigilar y Castigar se haya propuesto lo que Garland dice que se propuso. Eso sí lo voy a trabajar con ustedes porque me interesa particularmente el trabajo de Michel Foucault. Ya todos ustedes saben que el objetivo fundamental de Michel Foucault es el análisis del poder, pero no el análisis del poder en tanto propiedad, ¿verdad? No es el análisis del poder en tanto ubicación institucional, no es el análisis del poder en tanto, digamos, regulaciones legales, sino el análisis del poder en tanto mecánica de funcionamiento. Es decir, lo que le interesa a Michel Foucault es el funcionamiento del poder y de qué manera este funcionamiento del poder y su articulación con el desarrollo del saber va produciendo mutaciones importantes, no solo en el mundo del castigo, sino también en el mundo de el resto de las instituciones que nosotros pudiéramos revisar en el mundo o en los tiempos más contemporáneos, ¿verdad? Y por último, los planteos de Elías, de Norbert Elias, con relación a las transformaciones en la sensibilidad y la cultura que dan lugar a las mutaciones del castigo. Y yo creo que el ejemplo más fiel de Elías, y además lo dice explícitamente, es el texto de John Pratt, Castigo y Civilización, donde se hace, digamos, una entrada de cómo los cambios que se van dando en la sensibilidad cultural, en la sensibilidad social también se van observando, no vis a vis, pero se van observando en el caso de las transformaciones que se van produciendo en el campo penal. Yo creo que esta es una perspectiva interesante. Yo no la sigo por una razón muy simple. Creo que es posible seguir
desde el aparato conceptual y teórico Foucaultiano estas mismas transformaciones a partir de la noción de subjetividad, la noción de producción de subjetividad, sin entrar en los análisis o en los modelos de análisis teóricos de Elías, pero me parece sumamente interesante y compartible. Hay una idea de Garland que me parece interesante y yo creo que debería ser el motor de la reflexión que nosotros podamos tener con relación a esta problemática del castigo, y es la idea de que es necesario saber qué es el castigo para determinar qué puede y qué debería ser, ¿no? Es decir, más que embanderarse rápidamente con una teoría abolicionista sobre el castigo, no estoy diciendo que el que lo quiera hacer no lo puede hacer perfectamente, pero yo creo que la tarea más importante es tratar de comprender a qué llamamos castigar, para entonces empezar a imaginar qué puede y qué debe ser transformado en este proceso de desarrollo histórico de las prácticas de castigo y por tanto los efectos que esto tiene desde el punto de vista práctico en la gestión de la privación de libertad. ¿A qué llamamos castigar en nuestra sociedad? Esta es una pregunta que se desprende, ¿verdad? O que da continuidad, más que se desprende, da continuidad a lo que veníamos planteando de Garland. Pero ¿a qué llamamos castigar en nuestras sociedades contemporáneas? ¿A qué llamamos castigar aquí y ahora, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, ¿no? En un sentido muy genérico, castigar se plantea las acciones que se emprenden ante las diferentes infracciones legales, a las amenazas al orden social, las diferentes formas, no hay una sola, hay diferentes. Se le llama castigar también al fundamento que se le da al control del delito, es decir, esta idea de instrumentalidad del castigo, ¿verdad? O el castigo como un instrumento para combatir el crimen. Y ahí creo que, por eso les proponía al principio que hicieran una lectura cruzada del texto de Neil Christie, La industria del control del delito. Creo que ahí hay que hacer un enganche muy importante para poder comprender de qué manera esta argumentación instrumental del castigo es una argumentación que de forma directa vela los contenidos políticos del uso del castigo. Yo creo que este es el elemento más importante de la cuestión de a qué llamamos castigar hoy en nuestros días. Es decir, cuáles son los contenidos políticos que están presentes en las modalidades de castigo que nosotros instalamos, que nosotros instituimos en nombre de la lucha contra el delito, que en definitiva son programas políticos de desarrollo de ideas y de concepciones del orden social que tienen una matriz eminentemente política y que no tienen nada que ver con el mundo del delito. El texto de Neil Christie en este sentido es como muy ilustrador, ¿verdad? Pero además, la otra cuestión que yo creo que es importante para poder entender a qué llamamos castigar es preguntarnos sobre cuáles son las racionalidades, cuáles son las tradiciones que sustentan hoy esto que nosotros denominamos castigar, ¿no? Es decir, cuando nosotros decimos hemos adoptado tales y más cuales medidas como forma de castigo ante, bueno, ¿cuáles son esas racionalidades? ¿Cuáles son esas tradiciones? Yo creo que cualquier pregunta con relación a la interrogante, y valga la redundancia, de qué es el castigo, a qué llamamos castigar, tiene que necesariamente transcurrir por el análisis de estas racionalidades y estas tradiciones. Creo que de alguna manera hemos hecho algunas entradas en estas racionalidades, las racionalidades que están vinculadas a la teología individual de las comprensiones del crimen, a las tradiciones médicas, a las tradiciones militares, a las tradiciones propias del penitenciarismo, que son las que en definitiva sustentan, si ustedes quieren, las características fundamentales que tienen las prácticas del castigo en nuestros días. El castigo como institución, yo creo que sí, que el castigo más que un artefacto ha pasado a ser por sus características una institución, y ustedes no se olviden que acá estoy siguiendo la idea de institución de Luró, ¿verdad? De los analistas institucionales franceses. Es la forma en que se legitima social y simbólicamente una práctica, ¿no? El castigo es, en mi opinión, una institución. Como toda institución tiene fuerzas
instituyentes e instituidas que luchan todo el tiempo, ¿verdad?, para mantener viva la institución. Si ustedes quieren un ejemplo fílmico de comprensión de qué es una institución, les recomiendo la película Brasil, ¿verdad? Las instituciones no desaparecen, las instituciones tienen una plasticidad muy importante. Yo creo que el castigo en este sentido tiene una plasticidad muy importante, que es el que nos permite analizar todos esos procesos de mutaciones y de transformaciones y que se mantengan, si ustedes quieren, una cierta base de invariabilidad, vamos a llamarla así, sin convertirnos, sin llegar a tener un pensamiento durkheimiano, que está vinculado a cómo la sociedad responde ante ciertas infracciones que ha acordado por distintas maneras, de manera no necesariamente consensuada, realizar cuando se viola la ley o cuando se produce alguna alteración del orden social. Para poder pensar el castigo como institución hay que ir al análisis de sus finalidades, esto es, de la racionalidad que lo sostiene. Estas finalidades deben ser interrogadas a través de los objetivos que discursivamente se proponen, es decir, cuáles son los objetivos que se ha propuesto tal o más cual reforma, y yo creo que esta es la parte más importante, hacer un análisis de la distancia que hay entre la racionalidad, la finalidad y los objetivos que discursivamente se proponen y las prácticas que efectivamente se ejecutan para alcanzar aquellos fines y aquellos objetivos. Porque si no, caeríamos en una especie de romanticismo, de un lirismo insoportable, que es el que padecemos en nuestros días. Nuestra Constitución establece claramente, la Constitución de los diferentes países, el objetivo de las prisiones no es para producir mayor aflicción, sino para transformar. Las versiones varían según el país. Bueno, ahí está planteada la Constitución desde 1800 y tanto, y sin embargo estamos en el 2016 y esto en la práctica no se da. Es decir, las distancias importan, las distancias entre lo que discursivamente se plantea y lo que efectivamente se encuentra para el cumplimiento de esto que discursivamente se plantea, son muy importantes en cualquier análisis que uno quiera realizar sobre cuál es la modalidad específica de la forma de castigo que tenemos adelante, ¿sí? Y en un segundo lugar, que me parece muy importante, al analizar la institución del castigo, analizar los efectos, es decir, aquello que no ha sido pensado, porque no nos olvidemos, por lo menos yo me afilio a esa idea, que las instituciones no son procesos que tengan una mente consciente, que las organice, que las dirija. No hay acá una lógica de la sospecha, ¿verdad?, en sentido de paradigma orientador de lo que estoy diciendo, sino que los procesos de constitución, los procesos de institucionalización producen efectos que no pueden ser controlados, o por lo menos no pueden ser previstos previamente durante el proceso de institucionalización, sino que son efectos que uno los puede pensar a posteriori. Esta es una cara idea Foucaultiana, en realidad es una idea nietzscheana también, que nos permite a nosotros pensar, y acá deslizo esta idea, lo trabajaba muy bien Máximo Soso. Hubo un curso donde ahí ha habido varios en APP, pero uno de ellos en el que Máximo Soso discute la cuestión del post-neoliberalismo y el punitivismo popular, o punitivo, y popular no punitivo, populismo punitivo, y otra que discute las propias ideas de Garland. ¿A dónde voy? Para poder comprender el punitivismo que nosotros observamos en nuestra población y no caer en la alegre idea de decir estamos cada vez más ante cada vez más gente más facha, necesariamente para poder entender por qué se ha producido una exacerbación del punitivismo en nuestros ciudadanos, es necesario hacer un análisis de los efectos que viene produciendo, y digo viene produciendo porque yo creo que no han concluido, las formas y las transformaciones que han tenido las modalidades de castigo que nuestros sistemas de prisión han desarrollado, las formas comunicativas que se han expresado hacia el exterior y los imaginarios que la gente va construyendo con relación a lo que es estar viviendo en una prisión.
Quiero además, para concluir esta sesión, quebrar una lanza por Rusher y Kishkaimar, que en Pena y Estructura Social plantean algo que yo creo que es sumamente importante y que debe ser como un orientador, si ustedes quieren, de cualquier análisis que uno hace sobre la cuestión de las prisiones en particular y sobre la cuestión del castigo visto en la práctica de la vida de las prisiones de una forma más específica. Dicen Kishkaimar y Rushe en Pena y Estructura Social. El vínculo, dicen ellos, transparente o no, que supuestamente existe entre el crimen y el castigo, impide profundizar en el significado independiente de la historia de los sistemas penales. Debe romperse, dicen ellos. El castigo no es una simple consecuencia del crimen ni lo opuesto, como tampoco un medio determinado por un fin. El castigo debe entenderse como un fenómeno social liberado, tanto de su concepto jurídico como de sus fines sociales. No negamos, dicen ellos, que el castigo tenga fines específicos, pero sí que puede comprenderse únicamente a partir de ellos. Es decir, es una invitación a que, una vez más, todo lo que está vinculado al panorama económico y social y político de nuestro mundo, donde efectivamente se hacen y se producen estas transformaciones de los sistemas penales, entra en el escenario y permite ser parte de las variables de análisis, que es en definitiva lo que ustedes observan cuando realizan una lectura minuciosa y cuidadosa del texto de Neil Christie, La industria del control del delito, que les propuse que leyeran para esta primera parte. Hacemos un alto y continuaremos más adelante, esta vez trabajando en la cuestión de a qué llamamos rehabilitar y los principales estudios de reincidencia en América Latina.